Óptica Tequendama, la tecnología y la ciencia al servicio de sus ojos. Presenta las noticias en Cristalina Estéreo. Óptica Tequendama, más de 20 años de experiencia con la doctora Daris Vargas, profesional de la Universidad de La Salle. Óptica Tequendama, en La Mesa, diagonal a la iglesia, esquina del Parque Principal, calle Séptima, carrera 20. Línea de atención, 313-377-9317. Las 6 de la mañana, 34 minutos en Colombia, 6:34. Escuchan las noticias en Cristalina Estéreo. 5 departamentos recibiendo una sola señal a esta hora. Y tenemos invitado a esta hora, se trata del senador del partido Alianza Verde. Es el doctor Ariel Ávila Martínez. Senador, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina Estéreo. Buenos días y muy amable por su invitación, hombre. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es usted de San Bernardo, Cundinamarca. Sí, yo nací en San Bernardo, Cundinamarca, ahí en la provincia de Sumapaz, sí. Y a los 15, 16 años la familia mía se trasladó a Bogotá, pero la mayoría de mi familia todavía está en San Bernardo o Fusagasugá. ¿Y si va a pasar momentos allí con ellos? Sí, claro, viajo por ahí una vez cada 2 meses. Ahorita es menos frecuente porque está terrible la construcción del tercer carril, entonces el trancón es monumental, pero claro, allá viven mis tías y mis tíos y viajo comúnmente. Bien, desde 2022, pues usted es senador con el aval del partido Alianza Verde. Logró más de 97,000 votos. Ha tenido un trabajo muy interesante en Nuevo Arcoíris. Ha escrito también varios libros sobre el conflicto urbano y los grupos armados en Colombia. Tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y ha sido ponente y autor de diversos proyectos de ley. Es uno de los voceros de la paz total y es uno de los senadores, diría yo, más activos. ¿Cómo se ha sentido en el Senado? Le quiero preguntar porque, pues, antes de abordar las noticias a las que queremos llegar. Pues mira, esa es una pregunta compleja. Yo le daría 2 respuestas. Yo venía a ser periodista, investigador y demás. Entonces es obvio que todo ese recorrido, toda esa información sirve mucho para debatir toda esa cantidad de temas que uno debate en el Senado. Es muy difícil poder dar cuenta de temas económicos, sociales, de educación, de seguridad y demás. Entonces, digamos, yo creo que me he sentido en ese escenario bien, creo que he dado la talla. Ustedes me ven todos los días en televisión o me escuchan en radio. Entonces yo creo que ha sido bastante positivo. A su vez es un tema frustrante, porque todo se mueve muy lentamente, hay que ceder, hay que concertar todos los avances, cualquier reforma, cualquier ley, cualquier proyecto. Este año legislativo que está terminando, casi que estuvimos en un plan tortuga, entonces nada avanzaba, se perdía mucho tiempo, entonces es medio frustrante, pero pues así está el país, digamos. Hay unas fuerzas del gobierno que están en un 30-37%, una fuerza de la oposición que está en un 40%, luego una gente que va ahí en la mitad, y eso hace que las cosas no avancen, pero yo creo que el balance ha sido bastante positivo. Bien, y ya entrando en materia entonces, por favor quisiéramos conocer su opinión sobre pues lo último que ha venido sucediendo en torno al escándalo de la corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿Qué opinión le merece? Lo de la unidad de gestión de riesgo, mire, yo le voy a dar estas 2 o 3 respuestas. Además escribí un libro sobre ese tema de corrupción. La unidad de gestión de riesgo siempre ha estado en medio de escándalos de corrupción. Fue el principal foco de corrupción de Iván Duque con los famosos mercados de la pandemia y las vacunas. Y ahora es el principal foco de corrupción de Gustavo Petro, porque es una institución para emergencias, por eso se llama unidad de gestión de riesgos, que se salta las normas de contratación. Entonces, llegue quien llegue, izquierda, derecha, bonito, feo, alto, bajito, instituciones como esas siempre van a estar muy expuestas a la corrupción. Yo creo que el país se tiene que abocar a una reforma de todos esos mecanismos ágiles de contratación, y si no, esto va a seguir pasando. Lo segundo, yo siento que el presidente tiene que mover un montón de gente que ha salido salpicada en todos estos escándalos. Mantenerlos va a costar muchísimo. Y lo tercero, que es la reunión que ayer tuvo la Corte Suprema, yo esperaría que la Corte Suprema rápidamente investigue y ordene las capturas de los congresistas que estuvieron ahí. No hay que olvidar que está salpicado el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, senadores del Partido Conservador. Es una cosa aterradora.
y yo esperaría que eso fueran rápidas las capturas, que es lo que la gente está esperando. Pero lamentablemente la unidad de gestión de riesgo y todas esas entidades que se saltan las normas de contrataciones son siempre foco de corrupción. Dentro del otro tema que llama muchísimo la atención, tiene que ver obviamente sobre la situación en las mesas directivas del Congreso de la República. En Twitter, hoy X, usted ha hecho realmente un trabajo muy interesante explicando de qué se trata, cómo es que se conforman las mesas directivas. Es posible que nos comparta en Cristalina Estéreo, pues obviamente para la radio, ese mismo trabajo para que nuestros oyentes, muchos de ellos en diferentes sectores, pues comprendan un poco más cómo es que se hace este trabajo. Claro, mire, las mesas directivas del Congreso se eligen cada año, cada 20 de julio. Ahorita el sábado se eligen, entre sábado y martes, se elige el tercer año de las mesas directivas del Congreso. Esas mesas directivas siempre están en debate, siempre los gobiernos intentan meter la mano porque la dirigen las coaliciones de gobierno. Sin embargo, en este año la cosa va a estar muy peleada. En Cámara de Representantes van a competir dos personas de mi partido, el Partido Verde, una más de oposición y otra más de la coalición de gobierno. En Senado va a ganar alguien de oposición, le toca al Partido Conservador. Y así uno no esté de acuerdo, no le guste el senador, generalmente los acuerdos que se hacen apenas comienzan el gobierno se intentan respetar, porque fueron los acuerdos que se llegaron. Y igual pasa en las 7 comisiones constitucionales, las más importantes. Por ejemplo, yo estoy compitiendo para la Comisión Primera de Senado, porque le corresponde al Partido Verde. Aunque haya gente de otros partidos que me quiere dar pues el golpe de Estado, que eso pues pasa, pero la mayoría de la gente siempre intenta cumplir los compromisos. ¿Por qué son importantes las mesas directivas? Hay un poder de contratación en presidencia de Cámara o Senado, eso es innegable, pero la importancia de las mesas directivas reside en que colocan el orden del día. Es decir, si yo fuera presidente, yo decido si un proyecto va de primero o va de último. Y así con ese mecanismo yo hundo o hago que se discutan los proyectos. Por eso es tan importante esas mesas directivas. Por ejemplo, durante mucho tiempo el presidente de Senado, Iván Name, escondió la reforma pensional, la tuvo escondida 8 meses y la sacó al final. Esas son las tipos de estrategias que se hacen para a su vez presionar los gobiernos o ayudarle a la oposición o ayudarle al gobierno o presionar a la oposición. Entonces eso es que funciona, por eso esto es tan importante. Yo sé que eso parece muy técnico, pero ahí es donde se define la mitad de la agenda legislativa. ¿Y qué es lo que ha venido pasando al interior de la Alianza Verde para llegar a ese punto? No, yo creo que el partido Alianza Verde era un partido o es un partido que tiene unos sectores de centro izquierda, unos sectores arraigados de centro y unos sectores de centro derecha. Por eso pues nos llamamos un partido que está como en la mitad, como en una tercera vía. Y eso ha llevado a una fractura frente a la visión del gobierno de Gustavo Petro. Hay quienes están totalmente en la oposición, otros están totalmente entregados y defendiéndolo, otros estamos más en la mitad, apoyamos cosas que tenemos que apoyar. Yo apoyé la reforma a la educación, pero pues no apoyé el código electoral, que me parecía pues una grosería institucional. Entonces estamos más diciendo pues lo que se pueda construir, construyamos, lo otro no. Y eso pues se ha ido radicalizando, esas 3 posturas. Entonces en el caso de Cámara está la señora Catherine Miranda, que se hizo elegir siendo la jefe de debate de Gustavo Petro, ahora está en la total oposición, y el señor Jaime Raúl Salamanca de Boyacá, que es más de la coalición de gobierno. Y eso no se pudo resolver, digámoslo así. Y entonces nos vamos a voto limpio, en Cámara se van a voto limpio con esas 2 personas. Bien, dentro del trabajo que usted ha realizado, uno que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con lo local en cualquier parte del país, tiene que ver con el fortalecimiento de las inspecciones de policía, al cual usted le ha trabajado mucho. ¿Qué busca, qué pretende y qué consigue con esto? Mire, Colombia tiene un problema grave de seguridad que ha venido aumentando. Ese problema de seguridad, uno podría decir, obedece en parte al ELN, a Iván Mordisco, a Segunda Marquetalia, pero muchos de los problemas de seguridad son problemas de convivencia y seguridad ciudadana, ladrones, jaladores de carros, etcétera. Entonces lo que nosotros hemos dicho es, además de fortalecer la fuerza pública para combatir a las disidencias y demás,
tenemos que fortalecer para mejorar la convivencia. Y aquí las salidas tipo Nayib Bukele, El Salvador, son inviables porque violan derechos humanos, porque llevan a la corrupción. Un país como Colombia no se va a aguantar eso, así la gente lo prometa y saque videos de cárceles y todo eso. Es un sistema muy inviable por el costo que tiene, pues Bukele cambió la constitución para reelegirse, hay decenas de centenares de denuncias sobre desaparición forzada, eso es imposible hacerlo. Entonces lo que nos hemos dedicado los que sabemos de seguridad es a decir, vamos a hacer cosas que sí mejoren la seguridad y que salgan de ese berraco populismo. Una de esas cosas es mejorar la respuesta de la justicia a nivel comunitario y comunal. Y eso requiere fortalecer las inspecciones de policía, que en ciudades como Bogotá casi no importan, pero en pueblos y en municipios rurales son la única herramienta de justicia que tiene la gente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es básicamente que a los inspectores de policía en los municipios de categoría 5 y 6 se les pueda fortalecer los equipos, se les pueda capacitar para dar mejor respuesta a las crisis de seguridad que existan. Eso es lo que se está haciendo. Y ya aprobamos eso en comisión y ahora va a discusión de plenaria. Sí, vamos a mitad de camino, mejor dicho. Exacto, y quería preguntarle, ¿cuánto puede demorarse esto en llegar a un buen puerto? Tiene que estar para mayo o junio, es que yo creo que va a pasar, si no se hunde, pero para mayo o junio tendría que estar. Bien. Otro de los temas que queremos compartir con ustedes son varios, es la primera vez que lo tenemos y pues queremos aprovechar al máximo esta conversación. Tiene que ver con el lanzamiento de su más reciente libro, que fue en la feria del libro pasado, y es El mapa criminal en Colombia, con el prólogo de León Valencia. ¿Cómo toma usted la decisión de lanzar un libro en medio de esta situación que se está viviendo el país y cómo le ha ido con ese libro? Pues antes de ser senador, como era investigador social, periodista, viajaba mucho, pues eso no se pierde. Yo estudié ciencia política en la Universidad Nacional y una maestría en sociología, y eso no se pierde. Entonces, de hecho, ahorita estoy escribiendo otro libro que aspiro a lanzarlo el otro año. Siempre me ha gustado escribir. Me he especializado en temas de seguridad, que es lo que más sé. Por eso ese libro que se llama El mapa criminal en Colombia, ¿qué es lo que hace? Básicamente explica el rompecabezas de la situación de la seguridad en Colombia. ¿Qué es? ¿Cuáles son los grupos? ¿Dónde operan? ¿Cómo operan? ¿Qué tan grave es el problema? Y pues obviamente en esta crisis de seguridad ha sido muy leído y todo lo que yo saqué en ese libro se ha cumplido. Es decir, más o menos todo lo que yo dije que iba a pasar está pasando. Y por eso ha sido un libro tan consultado. Entonces básicamente en ese libro lo que la gente encuentra es la radiografía de la situación de seguridad que actualmente tiene Colombia. Significa obviamente que la lectura que usted le hace al país es puntual, clara y como dice usted, se anticipa. Pero ¿por qué entonces es tan difícil llegar a visualizar la situación de manera positiva, el salir realmente de los problemas de seguridad que tiene el país, de encontrar la solución? Lo que pasa es que, si los problemas fueran unidimensionales, tuvieran una sola explicación, pues eso sería fácil de hacer. Porque usted tiene un problema, usted lo hace fácil, lo resuelve y ya. El problema con estas situaciones, por ejemplo, la de seguridad, es que la explicación no es una. Son una confluencia de problemas, 5 o 6 problemas muy complejos, que hacen difícil responder a ese problema de la seguridad. Entonces no hay soluciones milagrosas. Yo lo dije, Colombia tuvo una gran oportunidad con el proceso de paz. Los indicadores de seguridad mejoraron, pero desaprovechamos una oportunidad. El gobierno Duque no implementó los acuerdos de paz, el gobierno Petro también ha sido muy malo en eso, y se nos metió una nueva ola de violencia. Y esa ola de violencia va a durar 4 o 5 años y estamos pasando la mitad de esa ola de violencia. Entonces un poco lo que se dice es, así hagamos todo lo que no hicimos, ya tenemos el problema avanzado, ya nos toca aplicar quimioterapia, radioterapia para curar eso, no pudimos prevenir el cáncer y nos vienen 2 o 3 años muy complicados. No, así como los problemas de seguridad no salen de la noche a la mañana por obra y gracia del Espíritu Santo, tampoco su curación es milagrosa. Entonces básicamente lo que yo le diría es, hay procesos que cuando ya avanzan es difícil detenerlos.
Viene usted a la provincia del Tequendama, puntualmente al municipio de La Mesa, Cundinamarca. Hoy va a tener la oportunidad de conversar con la comunidad. ¿De qué va a hablar? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Y lo está haciendo en diferentes regiones? Sí, señor. Nosotros, el equipo mío, pues estamos visitando toda la gente que está en nuestro proceso, hablando con las comunidades, porque en el plan de desarrollo del gobierno nosotros incluimos muchas cosas para Dinamarca. Algunas cosas se han cumplido, otras están detenidas. Entonces lo que queremos es escuchar, más que yo ir a hablar, es escuchar la comunidad, en qué van los procesos y en qué podemos ayudar para poder aquí pues hacer toda la presión necesaria para que el gobierno cumpla sus promesas. Entonces, básicamente, más que ir yo a echar un discurso, es un diálogo sobre cómo está la situación en las regiones. Y en esa labor, ¿cómo le ha ido? ¿Qué le dice el ciudadano de a pie? Porque, pues, obviamente los problemas coyunturales del país son grandes y son generales, pero cada ciudadano y cada sector tiene su propio viacrucis. Yo creo que, digamos, no diría que es tan amplia la gama de cuestionamientos. Yo diría que todo, digamos, confluyen en tres cosas: los temas de vías, de infraestructura, sobre todo en Cundinamarca, las vías terciarias, las placas huellas, la gente cómo debe sacar la comida a los campesinos. Esto es un tema muy duro, el de infraestructura es de lo más preocupante, digámoslo así, que la gente más pide. Segundo, el costo de vida, sobre todo el aumento del precio de la gasolina, de la CPM y el aumento de los precios de los alimentos. Es otra de las cosas que más se da en estos debates. Y luego vienen unos dos temas adicionales, que es el tema de salud y los temas de educación, sobre todo para los jóvenes. Pero casi que en todas las regiones es igual. Obviamente algunas tienen más preocupación. Cundinamarca no tiene una preocupación grande de seguridad. Si yo fuera a Cauca, pues eso es el principal problema. Pero en general esos tres problemas son más o menos los que usted encuentra en casi todo el país, no solo Cundinamarca. Bien, ¿qué tan fácil o tan complejo es ser senador en Colombia? Pues hombre, yo creo que cada cual me habla como le va en la fiesta, más o menos le podría decir. Pero esto es un trabajo desgastante, más que por la cantidad de trabajo. Yo antes era profesor universitario, dirigía una institución de investigación, era columnista. Yo también trabajaba mucho aquí. El tema son las presiones y las dificultades que hay para hacer que las cosas pasen y salgan. Es muy, muy frustrante, como le decía, que hay cosas que no salen, pero sí, en teoría es un trabajo muy diferente a los que yo había tenido. Claro, y por eso le pregunto precisamente, porque mucha gente pues piensa de pronto en lanzarse a la política, y no importa, desde el consejo de un municipio, obviamente hasta por qué no llegar a ser presidente de una república, pero esto termina siendo a veces decepcionante cuando se penetra a las élites de la política y se da cuenta que la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla ni es tan chévere tampoco. No es chévere, no es sencilla, pero las cosas cambian despacio. Las cosas uno no puede llegar, uno cree que uno llega y va a modificar todo y no. Las cosas son mucho más complicadas porque hay personas con diferente visión. Y en el trabajo diario, ¿cómo hace para poder mezclar ese trabajo de senador, que es muy arduo, que es muy complejo, por ejemplo, con la escritura, la cual no deja y la cual dice usted ya viene preparando un nuevo libro? Yo me levanto a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana estudio o escribo, dependiendo de la emergencia, leo mucho. Desde las 6 comienzan las entrevistas, escuchar lo que está pasando en Colombia, principalmente radio y prensa internacional. Y desde las 8 en adelante reuniones por ahí hasta las 9 de la noche. Esto es un trabajo más o menos de unas 18 o 20 horas diarias. ¿Y cómo se divierte? ¿Cómo descansa? Es difícil, sobre todo en estos momentos, por fechas es difícil, pero la familia se ha aprendido a acomodar. Yo tengo una esposa, tengo 2 niños, una niña y un niño, y hemos sacado horarios, viernes en la tarde y sobre todo domingos. Es fácil sacar eso para la familia, el resto se trabaja muchísimo. Pues senador, lo esperamos hoy entonces en la mesa Cundinamarca. Ojalá tengamos la posibilidad de compartir esta tarde pues muchos de estos temas álgidos con usted. Le deseamos éxitos y esperamos que le vaya muy bien con los habitantes de nuestra región del Tequendama y pueda usted escucharlos y ojalá apoyarles en algunos de esos procesos que ellos requieren.
A usted muchas gracias, muy amable y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Ariel Ávila de la Alianza Verde que estaba con nosotros. Hoy jueves, Juliet va a estar a las 3 de la tarde, aquí en la calle del Cacho, en la dulcería Macadamia, en el Dulce Macadamia, que es un sector muy bonito, muy bello. Hemos tenido la oportunidad de estar allí. Yo diría que es tal vez la calle más bonita que tiene la Mesa, ¿o no? Sí, en este momento la arreglaron muy bien. Digamos que hubo un momento en donde no se le prestaba atención, estaba prácticamente hoy es otra. Abandonada. La comerciantes del municipio dijeron vamos a restaurarla, recuperarla y efectivamente, como usted dice, podríamos decir que es uno de los sectores más bonitos y en donde la gente llega a visitar este sitio. Es un sitio obligado turístico a tomar fotografías y también a departir porque hay varios establecimientos ahí, cafés, sitios de comidas rápidas y este punto que usted dice que se llama Dulce Macadamia, que es donde se va a llevar a cabo la actividad hoy con el senador Ariel Ávila a partir de las 3 de la tarde. Se está invitando y se pide también quienes quieran asistir a hacer la confirmación a través de la línea telefónica 317-281-5059. 317-281-5059. El concejal Edgar Numael Casas es el anfitrión de esta importante reunión para que asistan. Mire que dentro de los congresistas que realmente trabajan muy fuerte y que está muy activo, que se da la oportunidad de poner los puntos sobre las sillas y además hablar, que es claro, ¿no? Es Ariel Ávila. Obviamente, cuando usted lee, cuando usted escribe, conoce, cuando usted investiga, cuando usted tiene la posibilidad realmente de conocer al país, pues mucho más fácil y conversar con este tipo de personajes de manera tan sencilla es muy, muy productivo. Porque más allá de que estemos o no de acuerdo con un movimiento político, hay que revisar también las personas, lo que tienen, lo que ofrecen, cómo lo hacen. Y en el caso de Ariel Ávila, pues ha estado muy juicioso trabajando al fin y al cabo en lo que él propone y en lo que él cree, ¿no? Que es lo que hay que hacer, dice él. Eso de acomodarse es muy difícil, pero hay momentos en que tienen que ceder. Y hace claridad, por ejemplo, lo que está pasando en este momento, el álgido tema de lo que se viene con las presidencias en el Congreso. Sí. Que no es fácil, que lo que esperan es, obviamente, respetar unos acuerdos previos. Así es como se hace, así es como funciona la política, no solamente en Colombia, ese es el sistema, sino en ¿no? países como Estados Unidos, por ejemplo, país del cual se habla de democracia permanente, pero así es como funciona. Y en ese orden de ideas, pues obviamente podemos entender mucho más de realmente cómo es que se mueve la política y poder también entender hacia dónde se dirige el país. Exactamente, entonces él es una de esas personas, como decía, que estudia muchísimo, se prepara, está todo el tiempo conectado, actualizado con el tema de lo que sucede en nuestro país y esto hace que pues él pueda también proponer y montar proyectos como el que nos comentaba también de las inspecciones de policía, que me parece súper importante y como decía él, no tanto en las capitales, porque realmente en las capitales las inspecciones obviamente que existen, pero no son tan importantes y tan fundamentales como para los municipios y los sectores más pequeños y en donde en un momento dado se dejaron de lado las inspecciones de policía, no se les prestaba atención. Los inspectores e inspectoras de policía necesitan mucho, pero mucho apoyo. Claro, y los colocan en unos sitios en donde casi no son visibles, casi no les dan espacio, no les dan representación, y esto hace que la gente también los mire de esa manera, la comunidad. Claro, no tienen realmente en muchos casos todo lo que necesitan para poder trabajar y hacer el ejercicio de manera oportuna, de manera ágil. Lo hacen muchísimos, lo hacen con el corazón. Ahora, en muchos casos son ellos los que tienen que ir a poner la cara, ir a frentear muchas cosas que pues relativamente le genera incluso enemigos, pero porque lo que buscan ellos es que se cumpla la ley y se hagan las cosas en derecho, y eso a muchos le cuesta. Ese proyecto me parece realmente de los más importantes que hay en el país. Le queda prácticamente todavía un año de Dice él que van en la mitad del camino. Un año de trabajo, pero eso sería muy positivo. Esto al igual que el fortalecimiento
también de cada una de esas oficinas que no parecen importantes. El caso de las personerías también. También, sí. Donde el ciudadano necesita apoyo, donde el ciudadano necesita guía, donde el ciudadano requiere realmente en primera persona poder solucionar sus cosas. Además que allí en estas oficinas es donde también, digamos, se solucionan muchas situaciones sin necesidad de tener que irse a otras instancias que lo que hacen es de pronto también, que no son tan difíciles, tan complejas y que se pueden solucionar ahí, en las inspecciones de policía o en las personerías municipales, y esto le quitaría también mucho trabajo al tema ya judicial, hablamos ya de espacios más arriba, ¿no? Entonces la idea es que se sepan utilizar, se puedan aprovechar estas inspecciones de policía, y la mejor manera es también dándoles herramientas a los inspectores de policía para que puedan ellos trabajar y puedan también aportar y ayudar a la comunidad. Y me parece un proyecto interesante, es la ley 214, y que fue precisamente presentada por el senador Ariel Ávila. Hoy él estará hablando aquí en el municipio de La Mesa de todos estos temas y los temas que la comunidad bien considere que quieran presentarle y quieran pues tener esa conversación, porque él dice, yo no quiero ir allá a hacer... escuchar. Claro, yo no quiero ir a hacer una locución, ni ir a hacer una presentación mía, ni mucho menos, sino quiero es escuchar a la comunidad, saber cuáles son las necesidades y qué es lo que realmente requieren, para así mismo entrar a apoyar a todas estas personas y a estas comunidades. El libro que lanzó en la Feria del Libro 2024 se llama El Mapa Criminal en Colombia. Repetimos, el prólogo es de León Valencia. Es un libro que pues propone realmente muchísimo de conocimiento para entender cómo y por qué está sucediendo lo que sucede en nuestro país. Ya son en Colombia las 6 de la mañana, 59 minutos. Faltan solamente 15 segundos para que sean las 7 de la mañana. Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Con la mejor información.